Chelius, le agradezco su paciencia en vivo y en directo desde la Ciudad de México, como todos los martes, para que nos dé su opinión de los temas más importantes en la política a ambos lados de la frontera, experta en asuntos de inmigración. Doctora, gracias por siempre tomarnos la llamada. ¿Cómo le va? Pues aquí encantada de estar oyéndolos y ya iniciar esta plática, porque ¿qué cantidad de temas, Vicente? Definitivamente, y yo empecé el programa aplaudiendo, hasta me puse de pie, creo que me puse de pie, no, sí, me puse de pie para aplaudir a Andrés Manuel, tanto que lo vengo criticando desde que ganó las elecciones, de que necesitábamos una postura firme, una postura digna del virtual presidente electo de México, y ayer ante los ingenieros dice, nadie nos va a amenazar con muros, en clara referencia a Donald Trump, ni militarizar la frontera. Ya era hora, doctora. Pues mira, es muy interesante y además lo hace ante un grupo pues potente, ¿no? Porque ingenieros es, digamos, este nivel de gente que se dedica a cuestiones espesas de construcción, de la parte de producir en el país riqueza en términos de inversión. Entonces yo creo que es significativo, no lo dijo tan al aire, tampoco lo dijo bravuconamente, y en este mundo de símbolos, en la parte de lo político, pues yo creo que es un buen momento, tampoco lo dice para desafiar y ponernos así de pechito, porque digamos no estamos tampoco para eso, porque para como nos está dejando el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto con la cantidad de dinero en deuda, está para que nos vayamos despacito, porque está poniéndose muy duro esto de los 5 millones de pesos que están dejando de deuda. Definitivamente, doctora, y otra de las cosas que hemos estado señalando en estos últimos días sobre Andrés Manuel López Obrador es las declaraciones que hace en relación a estos personajes que pudieran no ser de los más queridos en México. Yo no sé si muchos mexicanos de a pie vean a Carlos Slim como un ejemplo a seguir, pero dice Andrés Manuel, ayer en esta misma reunión con los ingenieros, que Carlos Slim es un ejemplo para México y el mundo. ¿Cómo lo entiende usted? Al menos a mí me causa malestar. Pues mire, a mí también me enoja mucho la parte esta de que tengan que elogiar a una persona que obviamente, pues, que no era una persona de pobre, Eso es un dato muy interesante. Fíjate que ahí la biografía que hace Diego Sornio de él es súper interesante porque es la trayectoria de primer generación de migrantes, y eso para muchos va a ser muy interesante cuando lo revisen. Pero en el caso de él, es una persona que, digamos, es obvio que las partes del poder más sórdidas permiten que avance en términos de beneficiarse del sistema. No, digamos, nunca se ha dicho que él sea una persona que robó, ni mucho menos, pero sí cómo se ha aprovechado del sistema, y eso pues hay una parte que puede ser abuso, pero la otra pues no es su culpa directamente. Ahora, de ahí a héroe nacional, pues es siempre esta crítica. Yo tengo una cuestión personal que con lo que es la empresa de Slim, por la parte de que tienen inundado este país de casetas telefónicas. Incluso yo tengo un blog que se llama Casetatitlán, porque es impresionante el uso del espacio público sin pagar impuestos, Vicente. O sea, es otra, porque hace rato hoy que hablaban de los salarios que pagan y todas estas cosas, pero el uso que durante años, y no es que ya décadas, se ha hecho del espacio público sin pagarle a la nación un solo quinto por tener esas casetas telefónicas que inundan al país, ya solo por ese dato, te podría hablar de alguien que se ha beneficiado del sistema con creces sin aportarle por el otro lado algo. ¿Y entonces, cuántos años? Esa es la mía personal. ¿Y cuántos años hemos criticado las altas tarifas de Telmex? ¿Cuántos años ha beneficiado de literalmente un monopolio, o se benefició de un monopolio en México? Pues no puede ser un ejemplo, desde mi perspectiva. Obviamente, pues al final el virtual presidente electo, mañana oficialmente presidente electo de México, es Andrés Manuel. Pero yo no lo veo como ciudadano de a pie como un ejemplo a seguir a Carlos Slim. Mira, yo creo que es una cuestión donde al final de cuentas López Obrador, diga lo que diga, va a dar la nota, lo ha hecho siempre, pero lo está haciendo con mayor intención, ¿no? Y yo creo que aquí el punto que a lo mejor para voltear el argumento, yo estoy de acuerdo contigo, digamos, en mi parte visceral estoy de ese lado, en la otra parte que trato de mantener la frialdad y un poco la distancia, digo, a ver, ¿qué dice López Obrador? Bueno, dice cosas que con cada uno de los personajes que se ha ido entrevistando, que algunos, sacan salpullido de nada más pensarlo, pero lo interesante es todo este discurso que está transmitiendo también a los mercados,
a los que no votaron por él, a esa clase política que también no solo es muy voraz, sino que tú decías ahorita, y el ejemplo de la esposa de Peña Nieto es muy claro, es vámonos, el famoso año de Hidalgo, porque mira, tienen todo el derecho de pasearse como cualquiera y seguramente tienen el dinero, y les digo, ya no, ahorita no entremos en detalles. El punto es que hacen uso de toda la institución presidencial para viajar, o sea, si se van a ir de viaje, pues enhorabuena, pero cuando ya hacen uso del el Estado Mayor Presidencial y todo esto, pues es obvio que es un viaje pagado por el erario mexicano, ¿no? El erario de este país. Entonces, ese es el punto que es injusto e incluso a lo mejor ilegal, incluso a lo mejor ilegal. Pero el punto, y regresando a lo que dice López Obrador, hace declaraciones que yo creo que está en este plano de mantener su estrategia de, bueno, vamos a reconciliarnos, vamos a tratar de sacar esto adelante, y en ese sentido, pues mira, vamos a tratar de verlo por ahí, porque si no, claramente estaríamos siempre con el cuate que está enfrentándose, que está desafiando, y que muchos años, pues si no décadas, si tienes en esa razón, ha sido muy crítico de gente como, no directamente de Slim, por cierto, de otros empresarios sí, porque él tuvo muy buenos negocios con Slim, o sea, permitió que Slim tuviera muchos negocios en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno, y la mitad del centro histórico, pues ya son propiedades de Slim, digo, no sé si desde antes, pero lo son. Entonces, yo creo que hay una parte donde el pragmatismo de López Obrador al final es lo que también explica que esté hoy en el poder, ¿no? Y que mañana va a tener ya su constancia de mayoría. Entonces, a lo mejor es una carrera que le llevó tiempo, y esto de tragar sapos, que es lo que hacen los políticos, pues se ve que López Obrador también lo hace y muy bien. Pues habíamos pensado que iba a ser diferente la cosa con López Obrador, eso de tragar sapos, pues es lo que hacen todos los políticos, y él nos ha dicho siempre, no me metan en el mismo costal, que yo no soy como todos los políticos. Bueno, tan es así que desde el viernes yo me quedé rascando la cabeza y de hecho hice un editorial muy fuerte contra los dichos de López Obrador, no necesariamente contra López Obrador, creo que López Obrador se equivoca, pero el personaje es nefasto. José Antonio Meade, ahora dice López Obrador, después de desayunar con él, que es una buena persona, decente y honorable. Y yo sigo sosteniendo que José Antonio Meade no puede ser una buena persona, decente, honorable, después de atacar y difamar, de exponer, de exhibir a Nestor Salgado de la manera que lo hizo. No podemos hablar de un José Antonio Meade decente, honorable, por lo de los dineros a la Fundación Juntos Podemos de Josefina Vázquez Mota, que también circularon cuando él era secretario de Relaciones Exteriores. El propio Andrés Manuel lo señalaba en alguno de los debates. Aquí, cuando estuvo en Chicago, mencionó el tema de los 1,000 millones de pesos entregados a Josefina Vázquez Mota. Entonces dice uno, pues caray, muy pragmático, muy de reconciliación, pero no se excede. O sea, no se resbala al dar el pasito extra, que creo que no lo aprecian muchos mexicanos. Pues mira, yo realmente no entiendo esa estrategia, la veo incluso innecesaria en este momento, porque al final de cuentas pues ganó con un voto abrumador. No digo, yo no trabajo ahí en el que cercanamente como para que me pudieran decir hasta un poco a qué obedece este ánimo de hacer un tipo de reuniones, de hacer una presentación visual, ¿no? ¿Qué mensaje tratan de mandar? Y ciertamente levanta ámpula, ¿no? Levanta ámpula entre algunos, entre otros pues claramente a lo mejor les llena de calma. Yo soy de la idea de que un funcionario que del calibre del señor Meade, pues obviamente está manchado hasta el tuétano, y sobre todo porque han sido cómplices de un sistema que ahorita nada más empiezan a abrir los archivos y se va viendo. Entonces, lo que decíamos cuando estaba en campaña, una persona que tenía claridad, y sobre todo siendo secretario de Hacienda, o era un menso, siempre se dijo, o es una persona que es cómplice de todo este sistema, y que es lo que yo creo. O sea, digo, yo no estoy diciendo que él sea directamente una persona que se le ha descubierto riquezas o no, pero tú mencionabas el caso de Josefina Vázquez Mota, claramente, pero ejemplito, ese es un ejemplito, Vicente. Agárrate con Rosario Robles, que ha sido uno de los casos más sonados últimamente con el tema del dinero de los pobres, de los más pobres de este país, y no 1,000 millones, le da 3 vueltas. Entonces yo no, otra vez, no es que directamente Rosario se lo haya embolsado, pero de que haya una trama
que ya han descubierto y que va a sacar ámpula, espérate, yo creo que vamos a tener un año muy difícil cuando se empiecen a abrir los archivos secretos. Ahora sí que vamos a empezar a ver cómo saltan, eso sí que los sapos, porque en ese punto es donde el señor Meade, pues claramente te digo, la complicidad de otro nivel, no es así del robo a mano armada, sino la complicidad en el sentido de ser los funcionarios que han tapado esto durante décadas. Dos temas para dejarla ir, doctora, y agradecerle su tiempo, si me permite, pero antes quiero pedirle a nuestra gente que nos está viendo en Facebook Live que le dé share, que comparta esta transmisión para que más personas escuchen la opinión de la doctora Leticia Calderón Chelius aquí en Sin Censura. Les agradecemos el like, el me gusta en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Somos más de 600,000 personas unidas en ese espacio. También le agradezco a las personas que se suscriben a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media. Ya somos 200,229 suscriptores. Gracias por su confianza. Gracias a usted que ya baja, que descarga nuestra app Sin Censura en su teléfono celular, Android o iPhone. Todavía es gratis y muy fácil hacerlo. Gracias a usted que nos escucha en vivo y en directo todos los días en nuestra plataforma telefónica, marcando un número de teléfono desde cualquier parte de Estados Unidos. No se les olvide, seguimos recibiendo los superchats de ustedes ahí en nuestra página, en nuestro canal de YouTube Sin Censura Media, en esta transmisión en vivo y en directo. A un lado, abajito, ahí está el signo de pesos o de dólares. Dele clic, con su tarjeta de crédito la aportan a un medio independiente como este, para que nosotros sigamos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, y mándenos su mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Doctora, hoy inician los foros de pacificación. Yo creo que no se le da al tema de migración la relevancia que merece, por obvias razones, por las cuestiones de inseguridad, la violencia, todas estas cosas que acaparan los medios y la atención nacional. Pero bueno, por ahí también hay una mesa. Lo que a mí me parece verdaderamente lamentable, arriesgándome a que usted tenga otra opinión de esta persona, pero que un personaje como Eunice Rendón haya resurgido como el ave fénix después de su fracaso al frente del Instituto Mexicano, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, después con estos foros de agenda migrante, ahora ande metida en estos foros de pacificación. Yo hice un editorial hace unas semanas diciendo: no te equivoques, Andrés Manuel, Eunice Rendón no nos representa a los migrantes, Eunice Rendón es un cero a la izquierda. Lo he investigado y lo he preguntado entre muchos líderes migrantes, pero bueno, allá anda Eunice Rendón y personajes que pueden ser nada agradables, pero ahí andan en los foros y todo el mundo quiere hueso, todo el mundo quiere estar en la foto con estos foros de pacificación que anunció Andrés Manuel López Obrador. Pues mira, Vicente, yo no te voy a decir nada de la doctora Rendón, porque me habló a reclamarme de que hablé de ella en tu programa, así que lo que voy a decir va a ser generalizado para que no lo tome personal. Pero lo que yo sí creo es que es muy interesante. Mira, vamos a verlo como antropología. A ver, perdón, doctora, déjeme interrumpirla. No quiero polemizar ni nada por el estilo, pero la doctora le habló para reclamarle por lo que se dijo aquí en Sin Censura. Bueno, me digo, hace un par de meses sí, me habló para decirme que ya había oído que yo había hablado de ella, y efectivamente le dije, bueno, sí, porque mencioné el caso de los famosos 1,000 millones en su momento, y que tenía que ver si que el INE o no el INE, o de estas cosas que en el tiempo en que coincidió este proceso del que hemos hablado. Mire, pero por eso te digo, yo no quiero ni polemizar ni por una razón. No, y no quiero que tampoco se cree esta situación. Si algo no le gusta a la doctora Eunice Rendón, siempre está abierto el espacio para que aquí venga a exponer sus puntos de vista. Yo sigo sosteniendo y se lo sostengo en su cara, una persona que anduvo apapachando a Armando Ríos Peter, ahora que ande promoviendo los foros de pacificación de Andrés Manuel López Obrador, es una incongruencia total, y se lo sostengo en su cara. Eunice Rendón, cuando usted guste, aquí está el espacio en Sin Censura, o cuando guste le tomamos la llamada telefónica. Usted no representa a nadie de la comunidad migrante, porque aquí en Estados Unidos lo he preguntado y no están muy contentos que digamos que usted ande por el mundo diciendo que es la voz de los migrantes o representa a los migrantes. Bueno, en fin, nada más aclarando que no tiene nada que ver la doctora Leticia Calderón Chelius. Si hay algo que aclarar, lo aclara con su servidor Eunice Rendón. Y doctora, deme su opinión acerca de los foros de pacificación.
Sí, y lo que yo te decía es que sí es muy interesante, si tú quieres, incluso en términos de antropología, ver cómo los actores políticos se reinventan y se reubican, y cuando estaban hace menos de un mes en una foto, ahora son capaces de ponerse en otra foto. Y bueno, para mí eso es realmente fascinante, ¿eh? Porque Sí. yo digo, no me atrevería a hacer algo así, pero bueno, este es un caso que se puede ver desde la antropología, si tú quieres. Y en ese sentido, lo de los foros de la paz me llama mucho la atención. A mí me da mucho gusto que tenga una presencia fuerte Ciudad Juárez, ¿no? Pero lo que yo llamo la atención es el hecho que donde mayor violencia se ha dado y donde se ha, digamos, monitoreado la situación, que además ha empezado a repuntar esta violencia, es en lo que conocemos como el Valle de Juárez, que es la parte más agrícola afuera de Ciudad Juárez, y donde, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Ni yo iría, porque hay partes realmente muy difíciles para llegar. Entonces, parte de lo que yo creo que visibiliza esa zona, y a mí eso me da gusto, es que vuelva a traer el foco, pero que no quede en eso. No creo yo que quede en eso. Yo tengo mucha confianza en que muchas cosas se van a mover, porque hay voluntad, porque realmente al final de cuentas, si se mueve desde arriba, efectivamente se pueden mover cosas. Es un evento masivo, Vicente. Se calcula que van a llegar casi 2,000 personas. A mí me preocupa que al final de cuentas sea esta cosa de exhibirse, de la gente que va para agarrar hueso, para tomarse foto con López Obrador, para salir ahí, ¿no? Y el problema con eso es que las víctimas y los familiares pues que son las víctimas de estos procesos, digamos, han estado penando que se les haga caso, y finalmente cuando tienen un foro, no se trata de catarsis, como ya lo dijo el poeta Sicilia. Ya para catarsis la han hecho bastante y ya se sabe lo que hay que hacer. El punto es que está bien visibilizar, pero en este formato a mí me preocupa que se les vaya a escapar de las manos y acabe siendo lo que estamos comentando, un lugar de reflectores, de presencia, de fotografía, y que opaque lo verdaderamente importante, que es hablar de la paz, de la reconciliación y de la voluntad política sobre todo. Entonces, no quiero descalificar este proceso, me parece muy importante, pero sí me preocupa de cómo se está dando, y que además va a haber muchos foros, y ahí vas a ver cómo, si no va López Obrador, van a dejar de ir la mitad de los que están invitándose en esta ocasión. Así es, y para cerrar, su opinión de la gaviota y las gaviotitas viajando por Francia. Ay, no, bueno, Vicente, es lo que yo te decía. Una cosa es que ellas viajen, y mira, ni dudo que tienen el recurso. El punto es que cuando hacen uso de todo el instrumento de la presidencia o de las instituciones de este país, bueno, pues ya no es un viaje meramente de placer, ya no es un viaje donde ellas digan, nos relajamos y nos alejamos de los foros, sino quieren hacerse ver, porque ¿quién en este mundo va hablando a nombre de su país, como ocurrió con los guaruras de la señora Angélica Rivera, a que querían detener al fotógrafo que les estaba tomando fotos? Ahora, si ellas son figuras públicas, si son actrices y no sé qué, pues supongo que estarán acostumbradas a que la gente les toma fotos y esas cosas, ¿no? Nadie más que ellos, que les encanta eso, esa parte de salir en la foto. Entonces, ¿qué están ocultando? O sea, esa es la parte que a mí me parece como Nunca, que muy boba, como para ponerse de pechito ellas solitas, ¿no? Nunca entendieron lo que no entendieron, ¿no? En este sexenio, que hay una total insensibilidad de parte de ellas o de ellos, los que están ahí en la cúpula del poder, en un México en el que hay tantos que tienen la boca blanca porque no tienen ni para tragar. Y te voy a decir algo que va a ser muy fuerte, Vicente, y es que esta gente, no, ahora sí que, como decimos, no se la va a acabar nunca, porque siempre va a haber un mexicano en alguna parte del planeta que o se les acerque o los cuestione o les tome foto incómoda. ¿Por qué? Pues porque, imagínate si van a Estados Unidos, no hay lugar donde no haya un mexicano, y además un mexicano agraviado, y entonces, espérate, porque esto está empezando en el sentido de que ahorita se va con el Estado Mayor Presidencial, pero en el futuro seguramente seguirán teniéndolo, y todo esta parte de la parafernalia del aparato presidencial, lo que corresponderá. Vamos a ver en qué queda ese tema de las famosas pensiones y los apoyos, pero lo importante es que la propia ciudadanía podrá hacer mención de que se encontró o no se encontró, y esta gente no va a estar tranquila nunca, caminando por la calle como tú y yo tranquilamente. Eso no va a ocurrirles nunca. Muy bien, pues doctora, le mando un abrazo y siempre mi respeto, mi admiración, y aplaudiéndole lo que leemos también en periódicos de circulación nacional de lo que escribe. Gracias por compartir con nosotros sus opiniones, sus comentarios.
Muy bien, Vicente, pues a tus órdenes, y cualquier cosita, pues obviamente me hago responsable de mis palabras, pero al mismo tiempo también soy muy clara y trato de ser muy transparente en decir que cuestiono con trato, no te voy a decir que lo logre, pero de ver las cosas con cierta distancia, pues para darles una reflexión no meramente visceral, porque mira que me sale, pero la parte que, bueno, pueda contribuir un poco al debate que tienes ahí muy interesante con los mexicanos que radican pues por todas partes, porque ahí sí ya no es nada más local tu programa que llega a tanta gente. Muy bien, pues le mando un abrazote a la doctora Leticia Calderón Chelius, como siempre hablando con nosotros, sin pelos en la lengua, sin censura, desde México todos los martes, aquí en este espacio libre como el viento.